Muy buenas. Bueno, vamos empezando. Se van sumando. A ver. Nos vamos sumando. Bueno. Bueno, el tema de hoy va a ser sobre relaciones laborales. Este es un tema que recién estuve explicando en otra charla. Vamos a dar un pantallazo general en cuanto a todo lo que es relaciones de trabajo. Pero hoy nos vamos a centrar en algo puntual, que es el tema del incumplimiento en las obligaciones tanto del trabajador como del empleador. Bien, esto es algo central porque tomando como base esto, sí, el tema del incumplimiento es cuando se dan fin a las relaciones de trabajo y empiezan lo que nosotros conocemos como juicios laborales, ¿sí? Nosotros tenemos que tener presente siempre que cuando estamos hablando de todo lo que es obligaciones, bien, tanto el trabajador como el empleador tienen obligaciones que cumplir dentro del marco de la relación de trabajo. Por ejemplo, y por supuesto, el trabajador tiene que cumplir no solamente con realizar sus actividades de forma correcta, bien, y llegar y ser puntual y no faltar de forma injustificada, etcétera. También el empleador lo que tiene es que tiene que no solamente pagar la remuneración por las tareas que brinda el trabajador, sino también darle el debido respeto. Y bueno, básicamente que la remuneración que le pague tiene que ser acorde a las tareas que realiza. Bien. Esto es un poco grandes rasgos el tema de las obligaciones que tienen tanto el trabajador como el empleador. Ahora bien, hay algo que tenemos que tener en cuenta siempre y es básicamente qué es lo que sucede cuando tanto el trabajador como el empleador incumplen con sus obligaciones. Bueno, vamos a empezar en principio qué es lo que ocurre cuando el empleador, es decir, el empresario incumple con sus obligaciones como tal. En estos casos, el trabajador lo que puede hacer es solicitarle al empleador que cumpla, que cese el incumplimiento de estas obligaciones y, por supuesto, bajo apercibimiento que si no lo hace se va a considerar despedido. Y bueno, cuando se considera despedido el trabajador por el incumplimiento del empleador, lo que ocurre es que el empleador le va a tener que pagar una indemnización. Bien. Esto del lado del trabajador. Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajador, como tal, incumple con sus obligaciones? Es decir, llega tarde, le falta respeto a sus superiores o a sus compañeros, no trabaja, etcétera. Bueno, en este caso, las herramientas legales que va a tener el empleador van a ser las suspensiones, ¿bien? Que generalmente lo que se hace desde el seno de la empresa es primero enviarle apercibimientos y luego empezar a suspenderlo, ¿bien? Pero bueno, tanto el trabajador como el empleador tienen herramientas legales para poder advertirle a la otra parte del incumplimiento para que por favor cesen este incumplimiento bajo apercibimiento de las sanciones. Las sanciones del trabajador, por supuesto, van a ser considerarse despedido y del lado del, del empleador van a ser las suspensiones, que pueden ser suspensiones de un día, dos, tres, cuatro días, y la más grave de todas, que es hacer efectivo el despido. Bueno, a ver, acá siempre tenemos que tener en cuenta algo puntual. Cuando el trabajador va a hacer un reclamo de estas características a través de un telegrama, ¿sí? Porque todo empieza con el intercambio telegráfico en Argentina. Cuando el trabajador va a hacer este reclamo, tiene que tener en cuenta algo puntual que yo siempre se lo advierto a todos mis clientes y a toda persona que quiere iniciar un reclamo laboral. Si vas a iniciar algo, tenés que tener en cuenta que la relación con tu empleador puede cambiar, ¿sí? Esto es algo puntual, ¿sí? Sobre todo en Argentina, que hoy en día está un poco complicado el tema laboral, porque la verdad que todos están buscando trabajo, esto es una realidad. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión de este tipo, tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo y tiene que saber las posibles consecuencias que va a tener en caso de realizar un reclamo de estas características. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar si el trabajador inicia un reclamo? Bueno,
si manda un telegrama, lo que puede pasar es que, bueno, dos cosas. La primera es que el empleador cumpla, es decir, que cese este incumplimiento que está teniendo. Si es que no le, por ejemplo, si no le pagaba, si hace 2 meses que no le está pagando el sueldo, que se los pague. Si lo tenía en negro, que lo ponga en blanco, etcétera. Es decir, va a cesar los incumplimientos. Eso es algo que puede pasar. Hay otra cosa también que puede cumplir parcialmente y una tercera que no cumpla. Cuando el empleador sigue incumpliendo, lo que va a hacer el empleado es considerarse despedido y, por supuesto, reclamar después todas las indemnizaciones que le corresponden. Bien. Pero bueno, a ver, estas son las cosas que pueden pasar y el trabajador tiene que saber que su relación con su empleador puede cambiar drásticamente. El empleador no lo va a mirar igual cuando vea que le mandó un telegrama. Ahora bien, ¿qué pasa desde el lado de la empresa cuando la empresa le manda una suspensión al trabajador por incumplir? Bueno, básicamente acá lo que ocurre es que yo creo que en general esto termina teniendo un fuerte efecto ejemplificador y un fuerte efecto disuasivo, porque en la mayoría de los casos lo que ocurre es que, a ver, no todos los casos son iguales, ¿cierto? Pero lo que termina ocurriendo es que el empleador lo suspende, por ejemplo, supongamos que le hace 2 o 3 suspensiones, y lo que termina ocurriendo es que el trabajador empieza a cumplir, ¿sí? Con lo que estaba incumpliendo, empieza a cumplir y no hay más problema. Y al mismo tiempo los compañeros de trabajo ven bueno, que a su compañero lo acaban de suspender varias veces, entonces prefieren portarse bien y cumplir con todas sus obligaciones como trabajador. Eso es lo que generalmente ocurre. Por supuesto, hay situaciones en las cuales hay trabajadores que siguen incumpliendo, no les importa, y después la empresa acumula 4 o 5 suspensiones y lo terminan echando con causa al trabajador. Entonces son básicamente algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta ambas partes, tanto trabajador como empleador, antes de tomar cualquier tipo de decisión de carácter legal. La verdad que bueno, a ver, siempre que uno va a empezar un reclamo, va a empezar por lo que es el intercambio telegráfico, ¿bien? Y en ambos casos, tanto de la parte del empleador como del trabajador, hay que hacerlo a través de un abogado, sí o sí. A ver, un trabajador no puede redactar un telegrama porque, primero, para redactar un telegrama lo que necesita es conocimiento jurídico, que no tiene, a menos que, bueno, esté estudiando una carrera de abogacía y, bueno, y ya lo tenga claro, ¿cierto? O que esté trabajando en un estudio jurídico y lo tenga muy claro. Pero si no, esto lo tiene que contestar sí o sí un abogado. Todo lo que es envío de telegramas o cartas documento es fundamental de que la persona que lo hace tenga el conocimiento y tener algo en cuenta y muy importante. Ningún envío de este tipo de correspondencia, es decir, de telegramas o de cartas de documento, no tiene que tener ningún contenido emocional. Acá no estamos discutiendo cuestiones emocionales, sino que son cuestiones estrictamente legales, que si yo las expongo en una carta de documento o en un telegrama es porque tiene un propósito específicamente legal, ¿sí? Y el fin es hacer efectivo un reclamo, por ejemplo, poder lograr un acuerdo o que esto que yo estoy exponiendo en la misiva, ¿sí? En la correspondencia, a mí me pueda después servir en un juicio, ¿bien? Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Esto lo digo puntualmente porque me ha pasado ver muchas situaciones en las cuales hay trabajadores que ventilan cuestiones emocionales en los telegramas. Es más, he visto empleados que han redactado ellos mismos los telegramas, o he visto empresarios también que han contestado, han hecho cartas de documento expresando cuestiones emocionales que no tienen nada que ver con la naturaleza en sí de este tipo de correspondencia y bueno, lo que termina ocurriendo son efectos desastrosos, sobre todo para las empresas, que la empresa es la que más tiene que cuidarse cuando le llega un reclamo de índole laboral. Cuando a la empresa le llega un reclamo de índole laboral, si la empresa pisó en falso, bien, o cometió un grave error, lo va a terminar pagando muy caro y bueno, ha ocurrido muchas situaciones donde las empresas terminan siendo condenadas en juicio a pagar sumas de dinero muy grandes. Por lo tanto, yo lo que aconsejo siempre es que si se va a contestar un telegrama, que lo haga un abogado, sí o sí,
porque después lo que termina ocurriendo es esto, ¿sí? Consecuencias muy graves. También hay empresarios que también buscan evitar que, para no pagarle a un abogado, prefieren arreglar las cuestiones ellos mismos, firmando convenios en el Ministerio de Trabajo. Pero a ver, es fundamental que el empleador esté asesorado porque los convenios después los van a terminar haciendo ellos y hay cláusulas que van a faltar y bueno, a ver, el efecto directo va a ser de que el empleador termine perjudicado. Entonces es fundamental siempre que cuenten con asesoramiento y patrocinio legal. Bueno, a ver, la realidad es que hoy en día, si muchos me preguntan a mí qué es lo conveniente hacer cuando estamos hablando de conflictos de índole laboral, bueno, a ver, lo ideal es que uno siempre tenga en cuenta y que sepa las consecuencias que va a tener empezar con un reclamo de índole laboral. ¿Por qué? Porque hoy en día, como bien había dicho al principio de la charla, todo lo que es la parte laboral está un poco complicada, ¿sí? Y no se consigue empleo fácilmente. Y el empleador juega con algo que conoce muy bien. Y es que cuando un trabajador hace juicio, ¿sí? Después el empleador lo que termina haciendo es, bueno, a ver, puede darse el caso de que le haga mala fama a este trabajador y que después el trabajador no pueda conseguir un trabajo, ¿bien? Entonces, estas son algunas cuestiones que exceden a lo legal y que el trabajador tiene que tener en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de reclamo, ¿sí? Porque al trabajador también, lamentablemente, se le puede hacer mala fama desde el empleador mismo. Así que bueno, son algunas cuestiones que exceden a lo legal, que es importante que las tengan en cuenta los trabajadores. Pero bueno, obviamente que si el reclamo es totalmente legítimo y el trabajador fue absolutamente vulnerado en sus derechos, yo creo que también es sumamente justo, es muy justo que el trabajador haga el reclamo que considere correspondiente. Así que bueno, y en cuanto a cómo se pueden resolver estos conflictos, bueno, como está en lo que es la parte de resolución de conflictos, tenemos las dos vías que la hemos mencionado, pero las vamos a explicar un poquito más, que es en principio es el acuerdo, ¿sí? Este tipo de casos se puede finalizar mediante un acuerdo. Generalmente se cierra en el Ministerio de Trabajo, se firma un convenio en el cual el empleador le va a dar al trabajador una suma de dinero a cambio de que el trabajador desista de toda acción judicial. Entonces de esta forma el empleador se ve beneficiado porque no le van a hacer juicio y el trabajador va a contar con una suma de dinero por por la finalización de este conflicto y de esta relación de trabajo. Bien, ¿qué pasa cuando no hay acuerdo en el Ministerio de Trabajo? Bueno, esto es el primer puntapié para iniciar con el juicio, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos con el juicio, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que a pesar de que empecemos con una demanda judicial, podemos acordar dentro del juicio. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo convenio que se pudo haber hecho dentro del Ministerio de Trabajo se puede hacer dentro del juicio. Bien, esto se puede hacer perfectamente, es más, de hecho se hace mucho. ¿Cuál es el fin? Bueno, básicamente es primero dar corte al conflicto, porque tener un caso abierto en el juzgado por 3, 4 o 5 años no es nada agradable ni para el empleado ni para la empresa, así que es algo que se hace bastante habitual. Y la otra vía que tenemos es seguir con el juicio hasta el final y cobrar. Es decir, que el trabajador cobre lo que el juez le termine regulando en base a lo que el trabajador pidió en la demanda. Entonces, bueno, siempre, a ver, si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que más conviene? ¿Un acuerdo? ¿Seguir a juicio? Etcétera. Bueno, la realidad es que todo va a depender del caso en particular y de los elementos que componen el caso. Hay situaciones en las cuales cuando las partes están negociando para un acuerdo, el ofrecimiento que le hace la empresa al trabajador es muy por debajo de lo que le corresponde y es muy por debajo de lo que, inclusive de lo que le conviene al trabajador. Por lo tanto, al trabajador le conviene hacer juicio. Pero también hay situaciones en las cuales el trabajador no puede tolerar un juicio de 3 años o de 2 años
y no tiene los medios necesarios para poder contratar a un abogado particular. Entonces le conviene cerrar el caso en un acuerdo, ¿bien? Eh, y hay situaciones en las cuales, bueno, ya les digo, conviene mucho más el juicio porque el empleador no quiere acordar bajo ningún punto de vista. Además, es más, no le interesa acordar, no le interesa pagarle nada al trabajador. Entonces, bueno, en este caso el juicio se va a llegar, obviamente si el trabajador cuenta con los medios necesarios y está dispuesto a seguir hasta el final, el caso va a terminar en una sentencia judicial. Así que bueno, esto básicamente es qué es lo que qué es lo que sucede cuando estamos hablando de conflictos de índole laboral dentro de la parte legal. Por supuesto, siempre hay que contar con el asesoramiento de un abogado. No son cosas para nada livianas y esto tiene no solamente una carga económica para las dos partes, porque también el trabajador, dependiendo del abogado que contrate, va a tener que pagar más o menos dinero para poder pagarle a su abogado, sino que también hay una fuerte carga de índole emocional, porque ambas partes reciben siempre, están angustiados o tienen malestar producto de este conflicto, y es muy importante que tanto la parte empleadora como trabajadora estén completamente seguros y tomen una decisión totalmente sin ninguna duda de lo que van a hacer, porque después ellos le van a tener que informar a su abogado cuál es la decisión para que su abogado continúe. Pero es importante esto, que tengan en claro qué es lo que quieren hacer para que su abogado pueda trabajar bien, porque muchas veces ocurre de que tanto el trabajador o también el empleador no saben lo que quieren, ¿sí? Y lo que terminan haciendo es que su abogado no tenga una directiva clara y que después terminen, los que van a salir perjudicados aquí son los clientes, ¿sí? El trabajador o el empleador. Entonces es importantísimo que sepan qué es lo que van a querer hacer. Por supuesto, la tarea del abogado es explicarle tanto al trabajador como al empleador cuáles son los efectos que van a tener tanto un acuerdo o un juicio, ¿sí? Yo creo que el deber primordial del abogado es explicarle, ¿sí? Explicarle bien qué es lo que va a ocurrir si toman una decisión o la otra. Y obviamente, bueno, después el abogado lo que va a tener que hacer es jugar con las cartas que tiene, que es, en el caso del trabajador, si estamos hablando de un juicio por trabajo no registrado, que básicamente es trabajo en negro, lo que va a tener que hacer el abogado es ver que cuente con la evidencia suficiente para poder probar en el juicio de que el trabajador efectivamente estaba trabajando allí y desde qué fecha lo estaba haciendo, cuáles eran las tareas que realizaba y cuál es, por lo tanto, en base al marco normativo, cuál es la remuneración que le corresponde y las indemnizaciones. Bien, esa es la tarea principal del abogado. Y en caso de la parte empleadora, el abogado de la empresa lo que tiene que hacer es desestimar todo reclamo del trabajador, oponiendo todas las defensas procesales que correspondan, ¿sí? Y tirar abajo lo más posible el reclamo económico que está haciendo el trabajador. Lo mejor para el abogado de la empresa es que le rechacen la demanda al trabajador, pero bueno, tampoco está mal que a final de juicio el abogado de la empresa hubiere podido bajar mucho el monto económico reclamado, ¿sí? Así que bueno, por lo tanto estas son algunas cuestiones tanto técnicas como también prácticas de lo que son las relaciones de trabajo y cómo resolver este tipo de conflictos, ¿sí? Tanto trabajador como empleador van a tener que estar preparados económicamente y mentalmente para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Así que bueno, gente, los voy a dejar. Bueno, me voy a tener que ir. Recién hice un break de trabajo, así que bueno, voy a continuar con lo mío. Así que bueno, los espero en el próximo vivo. Voy a seguir haciendo vivos espontáneos. La idea es también poder hacer estas charlas un poco más divertidas, más espontáneas. Y bueno, estamos hablando. Voy a seguir subiendo contenido. Síganme en esta cuenta de Instagram, el que no me esté siguiendo. También tengo en TikTok un usuario que es abogado de confianza, que me pueden seguir allí. Recién estuve haciendo una charla por ahí. Y tengo otro perfil que ya es más de desarrollo personal, que es @nicolas.gabriel_g. Ahí hablo un poco más de lo que es
la parte interna de la persona, desarrollo personal. Es un tema totalmente diferente a este Instagram que es más legal. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo vivo. Que estén muy bien y que tengan una muy buena mitad de semana. Chau, chau.